La alegría de cultivar. Al principio, adquirió un terreno que valía miles de millones, pero Sumin lo usó para cultivar. Hilera tras hilera de pepinos, planta tras planta de chiles, brote tras brote de bambú. Nadie podía entender. ¿Tener un terreno de $1.000 millones y usarlo para la agricultura? Sumin, ¿qué te pasa? Sin embargo, Sumin solo sonrió misteriosamente. ¿De verdad crees, ingenuamente, que los pepinos que cultivo son solo pepinos comunes y corrientes? La alegría que encuentro en la agricultura es algo que nunca puedes imaginar. Capítulo 1. Sumin, si quieres casarte con mi hija, tendrás que proporcionarme 500.000 como regalo de compromiso. Además, debes comprar una casa de 150 metros cuadrados en la segunda circunvalación, y solo mi hija podrá ser la dueña de la propiedad. La casa debe estar bien decorada, y aunque nosotras podemos vivir allí, tus padres no pueden. También debes tener un auto que valga al menos 200.000 yuanes. Además, serás responsable de los 4 años de matrícula universitaria y manutención de tu cuñado. Además, cubrirás los gastos de su boda en el futuro. De pie en la sala, Sumin frunció el ceño al escuchar las condiciones de su suegra. Tía, ¿no acordamos 300.000 como regalo de compromiso? ¿No lo aceptarás? Lee Kuiwa golpeó la mesa con un tono lleno de sarcasmo. Shue es atractiva y culta. Es un honor para ti, campesina, que le hayas tomado cariño. Además, está embarazada de ti. Mi hijo acaba de empezar la universidad, así que necesitamos mucho dinero. Si no tienes dinero, no podrás casarte. Deberías volver a la granja de tus padres. Lee Kuiwa fue agresivo. Sumin estaba hirviendo de ira al escuchar esto, pero apretó los puños y apretó los dientes, obligándose a tragarse su rabia. Hace un mes, Sumin fue a un bar y conoció a Wang Shue. Tuvieron una conversación agradable, se dejaron llevar por la bebida y despertaron juntos en la misma cama. Más tarde, Wang Shue dijo que estaba embarazada. Los padres de Sumin se llenaron de alegría al enterarse de la noticia. Trabajaron con ahínco y pidieron dinero prestado, logrando reunir 300.000 yuanes para financiar su matrimonio. Hace un tiempo, Sumin ya había cubierto los gastos de las renovaciones de la casa y los electrodomésticos de Lee Kuiwa. Hoy vino oficialmente a proponerle matrimonio. Originalmente, el precio acordado era de 300.000 yuanes. Sin embargo, inesperadamente, lo aumentaron a 500.000 yuanes e introdujeron varias condiciones adicionales. Sumin explicó. Ya pagué la renovación de tu casa y los electrodomésticos. La verdad es que no me sobra dinero. Sin embargo, prometo trabajar duro para ganar más en el futuro. Imposible. Lee Kuiwa mostró una expresión de disgusto y puso los ojos en blanco. ¿Es solo porque la renovación de nuestra casa costó más de 100.000 yuanes? El yerno de la familia Otsu, de al lado, se adelantó y le compró una casa que valía más de 1.000.000 de yuanes a su suegra. ¿No te da vergüenza compararlo? Sumin se quedó sin palabras. Ella no parecía tener esta actitud cuando él pagó el refrigerador, el televisor a color y el aire acondicionado, ¿verdad? En aquella época ella le llamaba cariñosamente yerno. Shue, Sumin miró a Wang Shue en busca de ayuda. No me mires. Wang Shue bajó la cabeza, absorta en su teléfono. Soy una chica, así que debería hacerle caso a mi madre. Todo lo que diga es verdad. Después de que Wang Shue terminó de hablar, se burló en su corazón. Si no hubiera quedado embarazada accidentalmente el mes pasado mientras salía con amigos y ahora necesitara desesperadamente un padre para el niño en su vientre, nunca se casaría voluntariamente con Sumin. Sumin apretó los puños y los dientes. Sumin, no tengo otra opción. Mi hermano se casa pronto y necesita al menos 500.000 yuanes. Son para su futuro matrimonio. Wang Shue continuó. Este precio es muy justo para ti. Detectamos que Lee Kuiwa y Wang Shue menosprecian a los agricultores. Activando el sistema agrícola. El sistema les proporcionará 5 millones en efectivo. Activar misión. Capítulo 2. Misión 1. Acepta las exigencias de Lee Kuiwa y conviértete en el sirviente de su familia de por vida. Sin embargo, este sistema desaparecerá para siempre. Misión 2. Rechaza su petición irrazonable y dales una bofetada sonora para aliviar la frustración del anfitrión. Recompensa de la misión. Activa permanentemente el sistema de granja. El sistema ha detectado que el anfitrión no ha tenido ninguna relación íntima con una mujer. Anfitrión, no se preocupe. Este sistema posee capacidades increíbles.
Sin duda, lo hará más fuerte que nunca. Sumin se sorprendió al recibir la notificación del sistema. Sumin, un ávido lector de novelas, nunca imaginó que realmente se activaría un sistema como este. Lee Kuiwa, Wang Shue, ¿realmente me menospreciaron? Reflexionó. Haré que te arrepientas. El sistema acababa de revelar que Sumin nunca había tenido intimidad con ninguna chica. Por lo tanto, el bebé en el vientre de Wang Shue no podía ser suyo. Nunca había pasado nada entre él y Wang Shue. Cuando sus padres fueron a pedir ayuda financiera, Lee Kuiwa los rechazó bruscamente. Sumin estaba lleno de rabia. El tipo de trama que normalmente solo ocurría en novelas o dramas de televisión se había convertido inesperadamente en su realidad. Sumin había estado haciendo todo lo posible para tolerar las demandas irrazonables de Lee Kuiwa y su maltrato a sus padres. Todo porque creía que el niño en el vientre de Wang Shue era suyo. Pero ahora estaba seguro de que ese niño no tenía ninguna conexión con él. Elijo la misión 2. Sumin dijo en su mente. Misión elegida. Anfitrión, por favor, complétala cuanto antes. Puedo aceptar tus condiciones. Sumin se sintió aliviado de inmediato. Pero tengo una pequeña petición. Lee Kuiwa puso los ojos en blanco y resopló con frialdad. ¿Tienes dinero? Muéstramelo primero. Está bien. Sumin sacó su teléfono y abrió un mensaje que acababa de recibir del banco. Échale un vistazo. Lee Kuiwa lo miró con desdén, pero cuando lo leyó con atención, sus ojos se abrieron. ¿5 millones? Lee Kuiwa se levantó bruscamente y preguntó. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Sabiendo que Sumin venía del campo y no tenía mucho dinero, creía que no sería capaz de satisfacer su pedido. Sumin probablemente le rogaría que firmara otro acuerdo prematrimonial. Un acuerdo así convertiría a Sumin en un esclavo virtual de su familia. Sin embargo, ella nunca esperó que Sumin fuera realmente rico. ¿Podría ser él un heredero rico y oculto de segunda generación? Eres realmente talentoso y prometedor. Shue es realmente muy afortunado. Lee Kuiwa sonrió ampliamente y dijo. Entonces elijamos una buena fecha para la boda. Wang Shue también se quedó atónita. Siendo bastante materialista, se acercó rápidamente y dijo. Cariño, ¿por qué no me dijiste que eras rico? Capítulo 3. La sonrisa de Sumin fue débil. Si te hubiera revelado mi riqueza antes, ¿me habrías confesado que estabas embarazada de otro hombre? Wang Shue se quedó atónita, y su rostro se desvaneció al instante. ¿Cómo lo supiste? Antes de que Wang Shue pudiera terminar su frase, la mano de Sumin la golpeó con fuerza en el rostro. Esta bofetada es por tu engaño. Lee Kuiwa también se quedó sorprendido. ¿Cuándo descubrió Sumin la verdad? La palma de Sumin impactó con fuerza en la mejilla de Lee Kuiwa. Esta bofetada es por tu desprecio hacia mis padres y su inversión de 100.000 yuanes en reformas y electrodomésticos. Wang Shue, jamás estaré con una mujer sin escrúpulos como tú. Querías enriquecerte casándote. Solo un tonto caería en tus planes. Sumin abrió la puerta y se fue. Lee Kuiwa y Wang Shue se quedaron mirándose el uno al otro, con una sensación de profundo arrepentimiento instalándose en ellos. Felicitaciones, anfitrión, por completar la misión. Activa el sistema de granja. Has recibido automáticamente la recompensa del sistema. Se te han otorgado 2 acres de granja. La granja está ubicada en el lado sur del edificio Woxing. Esperar. Este lugar es el centro de la ciudad. Easea City estaba situada a orillas del mar y contaba con una economía próspera que le valió el estatus de ciudad de primer nivel. El corazón de la ciudad era extremadamente caro. ¿Podría el sistema realmente poseer un poder tan inmenso? Habiendo llevado a cabo discusiones de negocios previamente en el edificio Woxing, Sumin tenía una vaga comprensión del mismo. El enclave de villas en el centro de la ciudad se vendía por unos asombrosos 250.000 yuanes por metro cuadrado. El alquiler de espacios comerciales en el centro comercial alcanzó unos asombrosos 120.000 yuanes por metro cuadrado. Incluso los barrios residenciales situados a 3 kilómetros del edificio Woxing exigieron 60.000 yuanes por metro cuadrado. Y estos precios se referían únicamente a la vivienda. El coste del terreno era aún más exorbitante. Sumin no lo creyó. De repente, un gran libro apareció en la mano de Sumin. Título de propiedad. Sumin se sentó en el borde del macizo de flores al lado del camino y rápidamente abrió el gran libro.
La ubicación y el área de su granja estaban claramente registrados en el libro. El nombre de Sumin estaba escrito en la columna del propietario. Demasiado asombroso. Sumin se rió. La tienda puede reciclar todos los productos agrícolas. El anfitrión recibirá diferentes recompensas. La granja acortará enormemente el tiempo de crecimiento de los cultivos. Los objetos especiales estarán ocultos. Solo el anfitrión podrá verlos. Granjero. Sumin nivel. LV1 experiencia. 0/100 granja. Nivel 1. Una serie de notificaciones ofrecieron a Sumin una idea general de la situación. Si el sistema pudiera reciclar cultivos, también debería otorgarle recompensas. Sumin tenía plena fe en que los productos del sistema serían de la más alta calidad. Con esto en mente, Sumin sintió un deseo irresistible de hacer una visita. Luchando contra su emoción, Sumin tomó un taxi y se dirigió al centro de la ciudad. Al edificio Woxing, por favor, pidió. El taxista estaba notablemente entusiasmado. Los envidio de verdad. Deben de estar ganando unos 50 o 60 mil yuanes al mes allí, ¿verdad? Capítulo 4. No es de extrañar que el conductor sintiera envidia. Quienes tenían la fortuna de trabajar en el edificio Woxing eran profesionales de alto nivel, así que Sumin debía de estar recibiendo un trato excelente. Podía sentarse en la oficina, disfrutando del aire acondicionado. ¡Qué comodidad! Sin duda, esto era mucho más preferible que conducir un taxi. No. Sumin negó con la cabeza. Voy a dedicarme a la agricultura. ¿Qué? El conductor se echó a reír. Joven, no bromees. ¿Cómo es posible que estés cultivando ahí? El conductor se rió entre dientes y negó con la cabeza, asumiendo que Sumin estaba bromeando. Sin embargo, al llegar, se sorprendió al descubrir que allí había una auténtica granja. Tenía una extensión de aproximadamente 2 acres y estaba cubierto de maleza. Fue sorprendente que lo que este hombre había dicho resultara ser cierto. El conductor recordó de repente que, efectivamente, había un terreno abandonado parecido a una granja junto al edificio Woxing. Al principio, curioso por saber por qué no se había urbanizado, se había acostumbrado a su presencia durante la última década. Justo ahora, inconscientemente, lo había pasado por alto. ¿Entonces este pedazo de tierra pertenecía a este joven? Si esto es cierto, entonces su hazaña fue verdaderamente notable. Si vendiera esa parcela de tierra, adquiriría una fortuna mucho mayor de la que podría gastar en varias vidas. Sin embargo, el conductor seguía escéptico. ¿Estaría bromeando este joven? Sumin pagó al conductor y se bajó del coche, caminando hacia la granja. El conductor se quedó desconcertado. Lo que él había afirmado era la pura verdad. Sumin observó su entorno. El lugar parecía algo descuidado, con hierba y polvo esparcidos por todas partes. Maravilloso. Realmente había alcanzado el estatus de multimillonario. Sus padres habían trabajado duro en el campo toda su vida. Ahora les tocaba abrazar la vida urbana y disfrutar de sus comodidades. Junto al centro de la ciudad se alzaba el edificio Woxing. A su lado se extendía la autovía de 12 carriles, y en su parte trasera se encontraban un conjunto de bancos y las sedes de importantes corporaciones. El valor de este terreno era considerable. Sumin sintió que este lugar no estaba nada mal. Su idea era plantar flores y vegetación aquí y construir una modesta morada para habitar. A partir de ese momento, pudo observar el ajetreo y el bullicio de los oficinistas que pasaban a diario, mientras él descansaba tranquilamente en una mecedora, disfrutando de la luz del sol. ¡Qué perspectiva tan maravillosa! Sumin comenzó su inspección inicial de la granja. La superficie cubría aproximadamente 1300 metros cuadrados. El lugar estaba cubierto de vegetación silvestre, lo que indicaba que había permanecido desatendido durante muchos años. Junto a él se alzaba una choza con techo de paja, que contenía únicamente una cama y una mesa. A pesar de su sencillez, la habitación estaba impecablemente limpia. Parecía como si el sistema hubiera preparado cuidadosamente este espacio para el descanso de Sumin. También había un grifo exterior junto a la cabaña con techo de paja. Cuando Sumin abrió el grifo, salió agua. La presencia de agua y electricidad aquí hizo que las cosas fueran extremadamente convenientes. Originario del campo, Sumin poseía una experiencia sustancial en trabajos agrícolas. La agricultura era algo natural para él.
Sin embargo, aunque podía quitar la hierba manualmente, era un proceso increíblemente lento. Además, no tenía semillas. La ausencia de semillas obstaculizaría sus esfuerzos agrícolas. Desbloqueó su teléfono y examinó el mapa. Al mirar el mapa durante un largo periodo, Sumin se sintió desanimado. Esta ubicación estaba justo en el corazón de la ciudad. Sin embargo, adquirir herramientas agrícolas y semillas aquí resultaría todo un desafío. De hecho, cultivar cosechas en medio del bullicio de la ciudad parecía inverosímil. Abordó un taxi y después de casi 90 minutos de viaje, finalmente se topó con una tienda que vendía equipos agrícolas. Joven, ¿en qué puedo ayudarle? Tomando el sol, el dueño de la tienda se relajaba cerca de la entrada. Dada la época del año, no había muchos clientes, así que todo estaba bastante tranquilo. Estoy buscando comprar herramientas agrícolas, semillas y fertilizantes. Por supuesto. Poniéndose de pie de un salto, el comerciante le hizo un gesto a Sumin para que lo siguiera adentro. Capítulo 5. En poco tiempo, Sumin seleccionó una variedad de herramientas agrícolas y adquirió una cantidad sustancial de semillas y fertilizantes. Era evidente que un taxi no podía acomodar tal volumen. Jefe, ¿podría ayudarme a llevar estas cosas a casa? Yo cubriré los gastos de transporte. Sumin miró al jefe en busca de aprobación. Absolutamente no hay problema. El jefe asintió fácilmente. Sumin transfirió 500 yuanes al taxista, considerando el esfuerzo de 3 horas. El taxista se marchó contento, mientras el dueño de la tienda fue a buscar una furgoneta destartalada al almacén contiguo. Cargó las herramientas agrícolas, el fertilizante y las semillas. ¿A dónde vas? El propietario preguntó mientras se unía a Sumin en el vehículo. Esta es la dirección. Sumin transmitió la ubicación. ¿Me estás tomando el pelo? El centro de la ciudad estaba dominado por imponentes edificios, donde cada centímetro de tierra tenía un valor inmenso. La agricultura en el centro de la ciudad era inconcebible. Sumin se sintió perdido. Sin embargo, no podía culpar al jefe por su escepticismo. Al principio, él mismo tenía sus propias dudas. Sumin pagó rápidamente con su teléfono. Jefe, ya lo pagué. Si le estoy engañando, puede devolver la mercancía. ¿Qué le parece? El jefe quedó desconcertado. ¿Se trataba de algún juego novedoso para los ricos? Está bien. El jefe estuvo de acuerdo. Llegaron a su destino en 1 hora y media. El jefe descendió del vehículo y examinó los alrededores. En efecto, aquí había una granja. El jefe se quedó asombrado. Descarga a la carga. Sumin instruyó con una sonrisa. Bueno. El jefe comenzó rápidamente a descargar. Los pensamientos corrían por su mente mientras trabajaba. Sumin realmente había establecido una granja aquí. ¿Podría la industria agrícola ser la próxima gran fuente de ingresos? Si Sumin hubiera estado al tanto de estas reflexiones, probablemente se habría debatido entre la risa y la exasperación. La riqueza no era su objetivo. Todo lo que deseaba era ser granjero. Sumin se arremangó y comenzó a limpiar la zona de malezas. Trabajó durante aproximadamente 3 horas. Consiguió poner en orden un espacio de unos 100 metros cuadrados. 2 acres de tierra no era un asunto menor. ¿Qué debe cultivar? Sumin reflexionó. Se dirigió al almacén de semillas y, cerrando los ojos, seleccionó un puñado de semillas. Cuando abrió los ojos, vio que eran semillas de bambú peludas. El sistema le había asegurado que los cultivos cultivados allí madurarían considerablemente más rápido. Sumin esperaba ansiosamente el resultado. Rápidamente completó la plantación. Bambú peludo plantado con éxito. Tiempo de cosecha: 12 horas. Capítulo 6. Sumin quedó atónito en ese momento. Se había preparado mentalmente. Mao Zhu podría necesitar alrededor de 1 semana o 2 para alcanzar la madurez. Sin embargo, no había previsto que alcanzara la madurez en 12 horas. El poder del sistema era realmente asombroso. Sumin se quedó incrédulo y con la boca abierta. Los cultivos que cubren una extensión de tierra tan extensa podrían producir 2 cosechas en un solo día. Pronto podría convertirse en el principal proveedor de verduras de toda la ciudad. Además, los productos cultivados en estas tierras debían ser sin duda de una calidad excepcional.
Fue inesperado que, a pesar de que sus padres invirtieron mucho para enviarlo a una ciudad importante para que estudiara, terminara siendo agricultor. Pero los agricultores también podrían obtener ingresos sustanciales. Además, Su-min se dio cuenta rápidamente de que además de verduras, podía plantar otros artículos. Por ejemplo, ciertas plantas especiales con períodos de maduración largos. Dejando de lado cualquier otra funcionalidad, el mero hecho de que esta parcela de tierra pudiera acelerar significativamente el crecimiento de los cultivos fue suficiente para que Su-min amasara una fortuna. Mientras Su-min estaba perdido en sus pensamientos, observó cómo la semilla que había plantado recientemente brotaba. La velocidad fue asombrosa. Anfitrión, puedes aumentar la producción de los cultivos mediante el riego y la fertilización, o reducir el tiempo necesario para que maduren. De repente, la notificación del sistema apareció. Su-min se sintió eufórico y rápidamente fue a buscar un balde de agua para regar los cultivos. El tiempo de crecimiento del cultivo se redujo en 1 hora. La calidad de maduración de los cultivos aumentó un 10%. Cada vez que regaba las plantas, sonaba una notificación. Sin embargo, no recibía ninguna alerta al volver a regarlas. Al parecer, solo podía regarlas a intervalos. Su-min aplicó meticulosamente el fertilizante y cada vez era recibido con el sonido de una notificación. Después de toda una tarde de trabajo, el cielo se iba oscureciendo poco a poco. Su-min se estiró y se lavó las manos y los pies cubiertos de tierra. Solo le quedaba esperar a que los cultivos maduraran. En medio de la hora punta, las calles estaban repletas de trabajadores de cuello blanco vestidos con trajes azules. Al encontrar un restaurante, Su-min pidió un plato de fideos y, con una prodigalidad inusual, añadió un plato de carne. Devoró su comida con abundantes bocados. No tenía previsto regresar a su casa alquilada esa noche. En la granja había una pequeña cabaña con techo de paja donde podía dormir a cualquier hora, lo que le permitía levantarse temprano y cuidar los cultivos. Sin embargo, los pensamientos sobre la casa hicieron que Su-min se rascara la cabeza. El lugar alquilado que habitaba ya no era adecuado. El alquiler no era barato y las condiciones de vida estaban lejos de ser ideales. Si no fuera por su matrimonio económico, no se habría conformado con una vivienda tan mediocre. Pero todo eso ya es cosa del pasado. Tras saciar su hambre, compró algunos bocadillos y frutas antes de regresar a la cabaña de paja. Tras juguetear un rato con su teléfono, se sumió en un sueño profundo. En el mundo actual, la gente suele luchar contra el insomnio debido al estrés y la falta de trabajo físico. Sin embargo, después de un día de trabajo en el campo, ¿cómo no dormir profundamente? Cuando despertó, ya había amanecido. Aturdido por el sueño, Su-min agarró su teléfono y miró la hora. Ya eran las 10 de la mañana. Las cosechas habían madurado hacía mucho tiempo. Su-min saltó de la cama a toda prisa. Ni siquiera se molestó en lavarse la cara antes de abrir la puerta de golpe y correr hacia el campo. ¿Qué encontraría? La emoción de Su-min no tenía límites. Desde la distancia, la parcela todavía parecía un espacio vacío. No había señales de los cultivos. Su-min se quedó atónito por un momento, pensando que podría estar equivocado. Pero entonces recordó que el sistema probablemente lo había orquestado. Después de todo, la maduración de los cultivos en un solo día era asombrosamente rápida. El sistema probablemente intervino para mantener la discreción. Capítulo 7. Cuando Su-min se acercó para inspeccionar, sus ojos se abrieron con asombro. He aquí que había surgido un brote de bambú. Sorprendentemente, el brote final de la semilla de bambú peluda no era un simple brote de bambú, sino un brote de bambú. El bambú en sí tenía poco valor. Solo los brotes de bambú eran aptos para el consumo. Sorprendentemente, ya había madurado en una sola noche. Lleno de alegría, Su-min entró al suelo, agarró una pala y comenzó a cavar. Sin duda se sentía un poco fatigado. Sin embargo, rápidamente desenterró un brote de bambú. ¿Por qué era tan pesado? Su-min se sintió desconcertado. Lo recogió y lo examinó con atención. A primera vista no había nada extraño. Las huellas de su pala eran visibles alrededor de la base del brote de bambú. En aquel entonces no lo había examinado con detenimiento. Curiosamente, había un tono dorado en el interior. Su-min rápidamente retiró la piel del brote de bambú para obtener una mejor vista.
Cuando Su-min lo comprendió completamente, se quedó casi sin palabras por la sorpresa. ¿El brote de bambú era realmente dorado? Entre los brotes de bambú dorados se encontraba una etiqueta. Su-min tomó la etiqueta y la examinó con cuidado. Contenía detalles sobre el número de compra, la pureza, el peso y otra información relevante sobre los brotes de bambú. Un brote de bambú conmemorativo de Walton Bank, marcado con el número de compra 12-34-56. Con un peso de 4.000 gramos, poseía una pureza del 99,99%. Su-min se pellizcó el muslo y sintió una sensación de dolor. Su-min aspiraba a ser un granjero diligente. El alcance de la potencia del sistema lo tomó por sorpresa. Los brotes de bambú que cultivaba estaban hechos, sorprendentemente, de oro. Su-min se sintió profundamente desconcertado. Hoy había cosechado brotes de bambú dorados de la tierra. Los trabajadores eran realmente los más honorables. Lo que realmente destacó fue el hecho de que los brotes de bambú vinieron completos con etiquetas y certificados de compra. Su-min parpadeó, recuperándose lentamente de su asombro inicial. Se humedeció los labios secos. Con entusiasmo, agarró el brote de bambú dorado. El peso era sustancial. A pesar de su peso, su alegría no tenía límites. Al fin y al cabo, no se trataba solo de oro, sino de un tesoro, distinto de los ladrillos de las obras de construcción. La emoción en Su-min era incontenible. El cansancio del trabajo del día anterior se había disipado. Al contemplar la extensa tierra baldía, sus ojos se llenaron de entusiasmo. En su interior surgió el deseo de experimentar con todo tipo de cultivos, ya fueran pepinos, patatas o melones. Estaba ansioso por presenciar cómo estos cultivos florecerían en su tierra. Sin embargo, el momento no era el adecuado para tales esfuerzos. A pesar de que estos brotes de bambú eran dorados, no tenían ninguna utilidad inmediata para él. Después de todo, si más adelante deseaba más brotes de bambú, simplemente podía cultivarlos de nuevo. En cualquier caso, estos brotes de bambú solo necesitaron 10 horas para madurar. Por lo tanto, tenía la intención de vender estos brotes de bambú dorados. Originarios del Walton Bank, el banco más grande del país, estos brotes de bambú eran de inmenso valor. Era probable que otros bancos manifestaran interés en comprarlos. Con este pensamiento en mente, Su-min recuperó rápidamente su teléfono y accedió al número del Banco Tianua a través del 114. Entre los establecimientos locales, el Banco Tianua tenía la distinción de ser el más grande. Saludos, señor. Le habla el centro de consultas del Banco Tianua. Al marcar, una voz femenina agradable y cortés emanó del otro lado del teléfono. Tengo una consulta. Tengo una colección de brotes de bambú conmemorativos, lanzados por el Banco Walton. ¿Su banco está dispuesto a adquirirlos? Señor, tenga la amabilidad de esperar un momento. Esta pregunta excede mi autoridad. Consultaré enseguida con nuestro presidente. El tono de la joven se volvió mucho más respetuoso. En menos de medio minuto, una voz masculina intervino. Hola, señor. Soy el presidente de la sucursal de ASEA del Banco Tianua. Estamos dispuestos a adquirir cualquier cantidad de brotes de bambú conmemorativos del Banco Walton que tenga. Muy bien. Al recibir la afirmación, Su-min concluyó la llamada. Su-min no pudo evitar suspirar ante la perspectiva de convertirse en multimillonario. Capítulo 8. Su-min consultó el mapa. El Banco Tianua se encontraba a 3 kilómetros de su ubicación actual. Un poco lejos, realmente. De pie, Su-min comenzó a contar metódicamente. Ante él había exactamente 50 brotes de bambú. Cada uno de ellos pesaba 4 kilogramos, lo que suma un total de 200 kilogramos. La idea de transportarlos a todos individualmente al Banco Tianua probablemente lo agotará. Al contemplar la situación, Su-min reconoció la necesidad de comprar un vehículo. Aunque su trabajo giraba en torno a la agricultura, lo que hacía que el tractor fuera la opción obvia, desplazarse por el centro de la ciudad planteaba limitaciones para los tractores. Previendo un crecimiento considerable de los cultivos en el futuro, era necesario un camión. La pregunta era, ¿dónde podría adquirir uno? A Su-min se le ocurrió que el vendedor que vendió semillas y fertilizantes ayer podría tener contactos útiles. Aunque no se dedicaba a tráfico de coches, es posible que tuviera uno o dos contactos que sí lo hicieran.
Sumin solo necesitaba proporcionar fondos para la compra, y el auto estaría listo. Hizo una llamada al vendedor. ¿Qué necesitas ahora? No te preocupes, tengo un surtido. Solo dime qué necesitas y te lo entregaré enseguida. El vendedor mostró un entusiasmo notable. Esto se debió a la condición de Sumin como un agricultor urbano adinerado. Necesito un camión, jefe. Sumin transmitió. No hay problema, me encargaré. El vendedor aseguró con confianza. El vendedor planteó una pregunta. ¿Alguna preferencia de configuración específica para el vehículo? No hay exigencias específicas. Está bien. El vendedor aceptó de inmediato. Al finalizar la llamada, Sumin trajo un pequeño carro de la choza con techo de paja. Cargó sistemáticamente los brotes de bambú dorados en el carro y lo transportó hasta la periferia de la granja. Precisamente cuando había alineado los 50 brotes de bambú en el borde de la granja, un camión se detuvo en la entrada. El vendedor salió del asiento del conductor. Era una furgoneta blanca compacta con capacidad para 4 toneladas, suficiente para sus necesidades. ¿Es adecuado este vehículo? El vendedor le entregó las llaves a Sumin, con una sonrisa adornando su rostro. No está mal. ¿Cuánto cuesta? 200.000. Sumin asintió y transfirió 210.000 yuanes al vendedor, diciendo: los 10.000 adicionales son tu comisión. Los ojos del jefe se iluminaron. Él tuvo mucha suerte. Había sido conductor de Sumin solo por un tiempo, pero había ganado 10.000 yuanes. Sumin era realmente rico. Era demasiado generoso. Gracias, señor. Entonces no lo molestaré más. Al darse cuenta de que Sumin probablemente tenía otros asuntos que atender, el jefe no lo interrumpió. Se dio la vuelta y paró un taxi. Sumin maniobró hábilmente el automóvil hacia atrás para entrar en su granja. Procedió a apilar cuidadosamente los brotes de bambú dorados, uno por uno. Cargó los 50 preciosos brotes de bambú en el coche antes de sellar la puerta. Con todo listo estaba listo para partir. Sumin condujo el vehículo hasta la entrada de la granja y configuró la ubicación GPS en su teléfono. En ese momento, un golpe inesperado resonó en la puerta de su coche. Sumin bajó la ventana y echó un vistazo afuera. Allí estaba un hombre de mediana edad, algo corpulento, vestido con uniforme de chef. Lo envolvía una sensación de seguridad. Disculpe, señor, ¿pero qué lleva en el coche? Brotes de bambú. Sumin dudó un momento antes de responder. ¿Brotes de bambú? El hombre de mediana edad abrió mucho los ojos, con una chispa de alegría evidente. ¡Qué casualidad! En la cafetería de nuestra empresa escasean los brotes de bambú. Señor, ¿los vende? ¿A qué precio? El hombre de mediana edad era experto culinario en una importante corporación y se encargaba de la compra de verduras. Como los vendedores locales siempre buscaban su favor, no pudo evitar adoptar una actitud algo engreída. Esa mañana en particular, había planeado salir a comprar brotes de bambú. Sin embargo, tan pronto como salió de la empresa, su mirada se posó en un camión estacionado junto a la acera. Como era un gran experto en la compra de verduras, reconoció que el camión refrigerado con matrícula local probablemente transportaba productos frescos. Si hubiera brotes de bambú en el camión, podría evitar su viaje al mercado. Su intuición no le falló. El hombre no pudo evitar sonreír. La suerte, evidentemente, estaba de su lado. Capítulo 9. Sumin se quedó momentáneamente aturdido. Si cocinara con sus brotes de bambú, sin duda los empleados de la empresa necesitarían trabajos dentales. Este malentendido fue suficiente para que Sumin no supiera si reír o suspirar. Él desvió la mirada hacia abajo. Su vestimenta era una sencilla ropa de algodón, manchada de barro. Realmente parecía un vendedor de verduras. Venderme los brotes de bambú sería un negocio rentable para ti. Al observar el silencio de Sumin, el hombre de mediana edad añadió: el precio de mercado de estos brotes de bambú es de 6,3 yuanes por jin. ¿Considerarías vendérmelos a 6,5 yuanes por jin? Las palabras del hombre de mediana edad colocaron a Sumin en un divertido dilema. Aunque la empresa le reembolsaría, no debería haber acumulado tantos descuentos. Sin embargo, esto no era preocupación de Sumin. Si hubiera tenido brotes de bambú, podría haber vendido algunos. Sin embargo, no tenía brotes de bambú a mano. Disculpe. No vendo estos brotes de bambú.
Su-min no tuvo más remedio que declinar con una sonrisa afable. El hombre de mediana edad parecía algo disgustado. Si sus brotes de bambú son de buena calidad, seré su comprador habitual. ¿Qué le parece? Realmente no tengo intención de vender estos brotes de bambú. Su-min se quedó sin palabras por un momento. El hombre de mediana edad frunció el ceño. Su tenacidad era evidente. 7 yuanes por Katy. ¿Bastaría? Eres un regateador muy duro. Su-min negó con la cabeza. Con tantos vendedores de verduras alrededor, ¿por qué no había buscado otra opción? ¿Qué le impulsaba a ser tan inflexible? Sus brotes de bambú se cotizaban por gramo. A más de 400 yuanes el gramo. Es posible que realmente no puedas permitirte comprar mis brotes de bambú. Su-min dijo la verdad. El hombre de mediana edad se quedó atónito y estalló en una carcajada mezclada con frustración. ¿En serio? ¿Crees que tus brotes de bambú son de oro? Su intuición había sido acertada. Me niego a creer que no pueda permitirme tus brotes de bambú. El hombre de mediana edad abrió rápidamente su bolso, revelando un fajo de billetes. ¿Es suficiente esta cantidad? Su persistencia fue inquebrantable. Era comprador de una importante corporación. Esa mañana había bebido un poco de alcohol antes de ir a trabajar. La empresa para la que trabajaba tenía entre 2.000 y 3.000 empleados, lo que generaba una considerable demanda diaria de verduras. Todos los vendedores de verduras estaban deseosos de hacer negocios con él. Pero hoy se encontró con un joven decidido. No estaba convencido de que no podía permitírselo. No te preocupes por los brotes de bambú. Probablemente podría comprar tu auto. Mientras continuaba hablando, el hombre de mediana edad extendió furiosamente la mano hacia la puerta del auto. Su-min se sintió realmente impotente. ¿Por qué era tan terco? Capítulo 10. Justo cuando el hombre de mediana edad estaba a punto de abrir la puerta trasera, expresó su frustración. Tengo curiosidad por saber cuánto cuestan sus brotes de bambú, y aún así dice que no puedo pagarlos. En un repentino giro de los acontecimientos, una mano se materializó, presionando la puerta. Su-min se dirigió a él. Tío, he sido claro al decir que no venderé estos brotes de bambú. No puedes obligarme a venderlos, ¿verdad? Si persisto en querer tus brotes de bambú, ¿qué harás para detenerme? Borracho y confrontativo, el hombre de mediana edad miró fijamente a Su-min, intentando empujarlo a un lado. Las cejas de Su-min se fruncieron. Su-min se preguntó. ¿Este hombre de mediana edad está buscando pelea? Extendiendo su mano, Su-min atrapó la muñeca del hombre de mediana edad, aplicando fuerza para tirar de ella hacia él. Posteriormente, lanzó una patada rápida. La patada golpeó de lleno el abdomen del hombre de mediana edad. El impacto hizo que el hombre de mediana edad se tambaleara unos pasos hacia atrás y cayera al suelo. Haciendo una mueca de dolor, el hombre de mediana edad lanzó una mirada feroz a Su-min y gruñó. ¿Te atreves a ponerme las manos encima? ¿Qué está pasando aquí? En ese momento, una voz severa nos atravesó. Su-min giró la cabeza y notó que 2 policías uniformados se acercaban con expresiones serias. Dentro del centro de la ciudad, este lugar personificaba la imagen de la ciudad. El entorno ostentaba imponentes estructuras con un flujo constante de visitantes. No solo había clientes locales, sino también visitantes extranjeros y dignatarios de otras ciudades. Cualquier pelea aquí sin duda dañaría la imagen de la ciudad. Cuando los 2 agentes que patrullaban pasaron por el lugar, vieron la situación y se acercaron rápidamente. El hombre de mediana edad exclamó. Oficiales, llegan justo a tiempo. El hombre de mediana edad habló primero. Este individuo estacionó en una zona restringida. Le aconsejé que no lo hiciera, explicándole cómo afectaba la imagen de la ciudad. Sin embargo, no solo ignoró mis palabras, sino que recurrió a la agresión. Este vendedor de brotes de bambú se atrevió a entrar directamente en el centro de la ciudad. Su-min se quedó sin palabras. Fue él quien insistió en que Su-min vendiera los brotes de bambú, aunque ahora toda la culpa parecía recaer únicamente sobre los hombros de Su-min. Al escuchar esto, los 2 oficiales fruncieron el ceño y dirigieron su mirada hacia Su-min. Como patrulleros experimentados, reconocieron que confiar únicamente en afirmaciones unilaterales no era prudente. Sí, tengo brotes de bambú en mi coche, pero este terreno me pertenece. ¿No tendría derecho a aparcar mi vehículo en mi propiedad? Además, no tenía intención de vender estos brotes de bambú.
Sin embargo, él insistió en presionarme. Incluso recurrió a presionarme hace un rato. Solo me estaba defendiendo. Su-min contó la verdad. Mierda. El hombre de mediana edad se burló. Ni siquiera puedes inventar una mentira de verdad. ¿Tienes idea del valor de esta tierra? Si esta tierra es tuya, me mataría enseguida. Su-min se rió entre dientes al escuchar esto. Este individuo estaba siendo bastante imprudente. En realidad, los dos oficiales de patrulla también se mostraron escépticos ante el relato de Su-min. No es que lo subestimaran. Pero, ¿podría un joven como él realmente permitirse un terreno tan caro en el centro de la ciudad? Como nadie estaba dispuesto a darle el beneficio de la duda, Su-min no tuvo más remedio que presentar su certificado de propiedad. Certificado de propiedad. Los dos policías se quedaron aturdidos por un momento. Tras examinarlo detenidamente, la sorpresa se apoderó de sus rostros. De hecho, era cierto. Este pedazo de tierra pertenecía inequívocamente al joven que tenía delante. Dios mío, la persona que estaba allí era un multimillonario. Al parecer nadie podía impedirle estacionarse en la propiedad. El hombre de mediana edad estiró el cuello para ver el certificado de propiedad. Quedó completamente estupefacto. Cielos. La propiedad de esta casa era realmente del joven. Posteriormente, Su-min se dirigió a la parte trasera de su coche y abrió la puerta. Caballeros, miren mis brotes de bambú. Los dos policías intercambiaron miradas y se acercaron. Al mirar dentro, sus ojos se abrieron de par en par. El hombre de mediana edad también anhelaba acercarse e inspeccionar el contenido, pero Su-min cerró rápidamente la puerta del auto. Oficiales, este es el protocolo. Su-min también presentó su certificado de compra. Todos los documentos eran completamente legales y se ajustaban al procedimiento requerido. Los dos policías quedaron atónitos. Sin embargo, tras una cuidadosa reflexión, parecía razonable. Dado que el terreno de la ciudad central le pertenecía, poseer estos brotes de bambú dorados no era tan desconcertante. Sin embargo, este joven era extremadamente rico. Capítulo 11. Uno de los agentes de patrulla tragó saliva. ¿Intenta robarte tus pertenencias? Hizo un gesto hacia el hombre de mediana edad mientras hablaba. Sí, está intentando abrir a la fuerza la puerta de mi coche sin mi consentimiento. Su-min ofreció una leve sonrisa. Los dos oficiales intercambiaron miradas. De repente, el oficial de la izquierda sacó una porra eléctrica y aplicó presión contra el cuerpo del hombre de mediana edad. Un escalofrío recorrió el cuerpo del hombre de mediana edad. Luego de esto, los dos agentes de patrulla sometieron al hombre de mediana edad al suelo. Poco a poco, el hombre de mediana edad recuperó la conciencia. Sus ojos se encontraron con las miradas furiosas de los dos patrulleros. Sus muñecas estaban sujetadas con esposas. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estás haciendo? Luchando, el hombre de mediana edad preguntó. Sin embargo, un agente que patrullaba desde atrás le agarró el cuello. Quédate quieto. Ven a echar un vistazo. Los dos oficiales lo guiaron hacia la parte trasera del coche, donde Su-min había abierto la puerta. Los ojos del hombre de mediana edad se abrieron de par en par al ver el contenido del coche. Él tenía razón. Esos brotes de bambú fueron hechos genuinamente de oro. Se le sospecha de intento de robo. Por una suma considerable. El hombre de mediana edad se quedó desconcertado. ¿Se había convertido en cautivo así como así? Permíteme explicarte. No es lo que parece. Silencio. Uno de los policías gritó. Abriste la puerta del coche a la fuerza sin autorización. Ahora, con pruebas irrefutables, ¿aún piensas discutir? El hombre de mediana edad estaba al borde de las lágrimas. Fue increíblemente desafortunado. Su única intención era comprar un brote de bambú. Tenía sentido por qué Su-min se había negado a venderle. Su-min incluso afirmó que no podía permitirse los brotes de bambú. Inicialmente, creyó que Su-min actuó deliberadamente. Sin embargo, ahora, al reflexionar, las palabras de Su-min resultaron ser precisas. Su situación actual era consecuencia de su incredulidad en Su-min. El problema era que nadie confiaba en él. Era difícil creer que un joven fuera propietario de un terreno considerable en el centro de la ciudad. Aún más desconcertante era el hecho de que si otros poseían brotes de bambú dorados, los guardaban con cautela en los sótanos por miedo a que los descubrieran.
Nadie sería tan casual como Sumin, colocándolos en su auto. ¿No podrías guardar estos brotes de bambú dorados en casa? ¿Estás causando problemas a propósito? El hombre de mediana edad estaba al borde de las lágrimas. Pido disculpas. Sumin sonrió levemente. Estos artículos ocupan mucho espacio. Planeo venderlos. Incluso los dos patrulleros se quedaron sin palabras. ¿Eran todos los individuos ricos tan caprichosos? Capítulo 12. El hombre de mediana edad estaba al borde de las lágrimas. Simplemente había salido a comprar un brote de bambú. Y ahora, inesperadamente, se había topado con un magnate discreto. Si hubiera tenido la más mínima idea de que los brotes de bambú en el camión valían su peso en oro, nunca se habría aventurado a acercarse a esa zona. Todo esto es simplemente un gran malentendido. El hombre de mediana edad ahora estaba implorando misericordia. Sumin permaneció a un lado, con una sonrisa sutil. Aunque el hombre de mediana edad permaneció ajeno a la venta de brotes de bambú dorados de Sumin, su comportamiento exudaba todo menos inocencia. Era grosero e irrazonable. Los dos policías mantuvieron una mirada vigilante. El vehículo en sí puede que no fuera especialmente caro, pero su contenido era escandalosamente valioso. Al poco tiempo, se oyó el lejano sonido de las sirenas de la policía. Poco después, llegaron dos patrulleros. La presencia de su colega alivió claramente la tensión, como era evidente en las expresiones de alivio de los dos oficiales originales. Solo después de que el hombre de mediana edad fue escoltado hasta el coche de policía se relajaron un poco. ¿Vas camino al banco? Uno de los patrulleros preguntó. Esta fue una conjetura del patrullero. El gran valor de estos bienes era difícil de descartar. Sí. Sumin respondió con una leve sonrisa. ¿Quiere que le proporcionemos una escolta? Eso no será necesario. La sonrisa de Sumin tenía un matiz de ironía. Estos objetos no tienen mucho valor. No se preocupen. El patrullero se quedó momentáneamente sin palabras. Tras expresar su gratitud a los patrulleros, Sumin subió al vehículo. Siguiendo las instrucciones de navegación, se dirigió hacia el banco. Aunque Sumin había rechazado su oferta de escoltarlo, dos coches de policía lo siguieron discretamente. Al verlos, a Sumin le resultó difícil rechazarlos. Los patrulleros en las intersecciones iniciales estaban bien informados, lo que permitió a Sumin pasar las señales sin esperar. ¿Lo que está sucediendo? ¿Qué tipo de producto está vendiendo? La carretera principal ya estaba congestionada. Una luz roja que duró minutos había agravado la impaciencia de los conductores. Al ver un camión de productos agrícolas que circulaba por la carretera sin obstáculos y sin encontrar resistencia, todos los ojos se abrieron de par en par. El propietario de un Porsche, que recientemente había derrochado dinero en su compra, sintió una punzada de arrepentimiento. El comportamiento del conductor del camión denotaba desánimo. Sumin, sin embargo, estaba de muy buen humor. Pisó el acelerador y avanzó a toda velocidad, dirigiéndose directamente hacia la orilla. Sumin estacionó el vehículo justo enfrente del banco. No puedes aparcar aquí. El guardia de seguridad del banco apareció con expresión severa y empujó la puerta de entrada. ¿No es este un espacio de estacionamiento? Esta es la zona de estacionamiento VIP de nuestro banco. Señalando el cartel cercano, el guardia de seguridad explicó. Solo los clientes con ahorros superiores a 10 millones pueden estacionar aquí. Sumin asintió. Continúe unos 20 metros. Hay un aparcamiento público disponible. El guardia de seguridad indicó. La sonrisa de Sumin se tiñó de una sutil diversión. Entonces, si depositara 10 millones de yuanes ahora, estaría exento de mover mi vehículo, ¿verdad? Capítulo 13. ¿De verdad tienes tanto dinero? Al oír esto, el guardia de seguridad frunció el ceño. No tengo tiempo para juegos. El tono del guardia de seguridad se volvió gélido. Mueva su vehículo al estacionamiento público. No cause disturbios frente al banco. El guardia de seguridad se mostró claramente desdeñoso. A juzgar por su vestimenta, parecía improbable que tuviera 10 millones en ahorros. Ver a un multimillonario al volante de un coche que vendía verduras era una novedad. En ese momento sonó una sirena. Los dos oficiales de patrulla que seguían a Sumin se acercaron rápidamente. Uno de los patrulleros preguntó severamente. ¿Cuál es la situación? El guardia de seguridad quedó desconcertado.
La respuesta policial fue sorprendentemente rápida. El guardia de seguridad explicó apresuradamente. Oficiales, este lugar de estacionamiento está reservado para los VIP de nuestro banco, pero él insistió en estacionarse aquí. El otro oficial de patrulla preguntó fríamente. ¿Por qué impidieron que este caballero entrara? El guardia de seguridad se sorprendió. ¿Por qué estos dos patrulleros avalaban a este individuo? ¿Qué estaba pasando? El guardia de seguridad se quedó atónito y sin palabras. Mira, ¿qué está pasando? ¿Podría ser que el guardia de seguridad esté conspirando con los ladrones y la policía lo haya descubierto? Suena como una dosis excesiva de drama televisivo. ¿Exceso de televisión, quizás? Mientras tanto, el presidente del banco, que se encontraba realizando negocios en el interior, notó el alboroto y salió corriendo. El presidente Chen habló con ansiedad. Señores, soy el presidente del banco. ¿Qué ha ocurrido aquí? Si el guardia de seguridad efectivamente había cometido un paso en falso, tenía que asumir la responsabilidad. Después de todo, ascender al puesto de presidente del banco requería un esfuerzo considerable. Si fuera atrapado por el guardia de seguridad, enfrentaría repercusiones significativas. No te preocupes. Los dos policías dirigieron su mirada hacia Su Ming y dijeron: este caballero pretende vender algo aquí. El presidente Chen se sorprendió. ¿Vender algo? ¿No era este un coche para vender verduras? Esto era un banco, no un mercado. El presidente Chen estaba completamente perplejo, pero las expresiones severas de los dos oficiales permanecieron inalteradas. Tentativamente, el presidente Chen preguntó: Señor, ¿qué tiene exactamente en su vehículo? Su Ming sonrió y respondió: hoy, mientras limpiaba mi trastero, encontré algunas cosas en un rincón. Así que las traje aquí, porque me preguntaba si te interesan. Lo que sorprendió al presidente Chen fue que Su Ming tratara al banco como si fuera un vertedero de basura. Sin embargo, si Su Ming realmente estaba allí para vender basura, no debería estar bajo protección policial. A Su Ming se le ocurrió una idea y añadió: llamé a tu banco antes. ¿Te acuerdas? El presidente Chen quedó estupefacto. Así que él era el que llamaba. Fue él quien quiso vender brotes de bambú conmemorativos. Según la experiencia del presidente Chen, las personas que vendían artículos de alto precio generalmente se comunicaban con él en forma privada y a menudo llevaban consigo un contingente de guardaespaldas. Este fue el primer caso de alguien como Su Ming vestido con zapatos de tela, conduciendo el automóvil de un vendedor de verduras con el que se encontró el presidente Chen. Capítulo 14. Como presidente de un banco, conoció a numerosos individuos ricos. Cada persona adinerada tenía sus propios intereses y pasatiempos distintivos. Tal vez la persona rica que lo precedió tenía inclinación por la agricultura. ¿Eres tú quien vende estos brotes de bambú? El presidente Chen preguntó con evidente sorpresa. Sí, por favor, eche un vistazo. Su Ming respondió casualmente, caminando hacia la puerta trasera del auto y abriéndola. El presidente Chen se humedeció los labios y rápidamente se dirigió a la parte trasera del vehículo para mirar dentro. No había muchos de estos brotes de bambú dorados. Solo existían 100 en todo el mundo. Aunque no eran grandes, poseían una densidad excepcionalmente alta. A pesar de su apariencia de brote de bambú, eran diminutos. Lo más importante es que la pureza del oro era excepcionalmente alta, lo que hacía que estos brotes de bambú dorados fueran exquisitos y excepcionalmente valiosos. Cada brote de bambú tenía su propio número de serie único. Esto fue particularmente cierto en el caso del brote de bambú que lleva el número 001. Su valor era escandalosamente alto. En cuanto al brote de bambú, aparentemente anodino y cercano al presidente Chen, su etiqueta llevaba el número 001. Presidente Chen, ¿está interesado en comprarlos? Sorprendido por el silencio momentáneo del presidente Chen, Su Ming no pudo evitar preguntar. Sí. Temiendo que Su Ming reconsiderara su decisión, el presidente Chen exclamó jubiloso, sorprendiendo momentáneamente a Su Ming. Mis disculpas, me dejé llevar. El presidente Chen, consciente de su pérdida de compostura, se frotó las manos tímidamente. Esta vez había encontrado oro. Estos 50 brotes de bambú dorados constituían una suma sustancial y, sin duda, se obtendrían beneficios. ¿Cómo piensas venderlos? El presidente Chen se aventuró a preguntar. Su Ming dudó un momento. Los venderé al peso.
¿No tienen suficiente dinero en las arcas de tu banco? Puedo llevar mi negocio a otra parte. El presidente Chen hizo un gesto apresurado con la mano. Claro que tenemos suficientes fondos. El presidente Chen estaba al borde del éxtasis. Acababa de hacer una fortuna. El valor del brote de bambú número 001 por sí solo superaba con creces el valor del oro mismo. Este brote de bambú especialmente numerado valía millones. Cabe destacar que un brote de bambú de 4.000 gramos estaba valorado en tan solo 1,56 millones. Sin embargo, el presidente Chen permaneció ajeno a la indiferencia de Su Min. Para Su Min, esto era simplemente una faceta de la agricultura. Su Min miró la hora. Me subiré al coche a dormir un poco. Avísame cuando termines. El presidente Chen asintió rápidamente. El presidente Chen coincidió mientras se secaba el sudor de la frente. Mientras observaba a Su Min tomar el volante y cerrar los ojos para echarse una siesta, no pudo evitar reflexionar. Esta era la esencia de la riqueza. El contenido del coche valía cientos de millones en oro. Sin embargo, Su Min permaneció absolutamente imperturbable. A pesar de la ausencia de Su Min para supervisar, el presidente Chen no se atrevió a actuar imprudentemente. Pero estacionar el vehículo de Su Min al costado del camino a plena luz del día hacía que fuera inapropiado contar el oro frente a los espectadores, ¿verdad? El presidente Chen reflexionó un momento. No le quedó más remedio que hacer una llamada. Poco después, se acercaron dos vehículos negros. Más de una docena de agentes de seguridad del banco, totalmente equipados, formaron un perímetro. Estos individuos eran empleados bancarios autorizados a portar armas de fuego. Además, varios agentes de patrulla, alertados por el alboroto, llegaron y cercaron los alrededores. Capítulo 15. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay algún intento de robarme? Estás diciendo tonterías. Estás tan desposeído que los criminales ni siquiera considerarían atacarte. ¿No puedes mostrarme un poco de respeto? ¿Podrías mostrarme algo de respeto? Incluso el personal del banco rara vez había presenciado una escena así. Incluso cuando llegó el camión blindado con dinero, no fue así. Los peatones que se encontraban cerca estaban aún más asombrados. ¿Qué diablos está pasando? ¿No es ese un camión que transporta verduras? ¿Por qué hay tantos guardias de seguridad rodeándolo? ¿Desde cuándo un camión de verduras se volvió tan valioso? Todas las miradas estaban centradas en Su Min, que estaba cómodamente sentado en el asiento del conductor. Estaba durmiendo profundamente. Después de todo, con tanta gente alrededor para protegerlo, ¿cómo podría no dormir bien por la noche? Debido al peso fijo de cada brote de bambú y al método único del banco para verificar su autenticidad. Contaron, catalogaron, empaquetaron, transportaron y almacenaron los brotes de bambú. El proceso fue increíblemente rápido. En menos de 10 minutos, completaron la tarea. Los ojos del presidente Chen brillaron de emoción. La sede central acababa de recibir la noticia y el director general regional lo llamó personalmente para colmarlo de elogios. Esta vez, sería aclamado como el presidente del año. Si el CEO regional continuara apoyándolo, él realmente podría prosperar. Por supuesto, todo esto era para el futuro. Por ahora, su prioridad era congraciarse con Su Min, quien le había brindado esta oportunidad. Su Min era un VIP increíblemente distinguido. El presidente Chen no pudo evitar hacer una reverencia respetuosa, sosteniendo una tarjeta bancaria con ambas manos mientras se acercaba cautelosamente al coche. Dudó al ver a Su Min, quien parecía estar descansando con los ojos cerrados. ¿Debería esperar un poco más? Justo cuando el presidente Chen vacilaba, Su Min abrió lentamente los ojos y bajó la ventanilla. ¿Presidente Chen, ha terminado de contar? Sí. El presidente Chen afirmó apresuradamente, haciendo una profunda reverencia y diciendo: sus brotes de bambú dorados valen una fortuna, 50 en total. Dime el total. Dijo Su Min. Bueno. El presidente Chen respondió rápidamente. El total es de 89,2 millones. Estamos dispuestos a redondearlo a 90 millones para usted. Mientras pronunciaba estas palabras, el presidente Chen colocó respetuosamente la tarjeta bancaria delante de Su Min. Esto ascendió a un total de 90 millones de yuanes. A pesar de la preparación mental de Su Min, no pudo evitar sentirse un poco desconcertado cuando se enfrentó a esta suma sustancial.
Sin embargo, a los ojos del presidente Chen, Su-min parecía estar sumido en sus pensamientos y con un comportamiento sereno, lo que posiblemente indicaba su insatisfacción con la suma. ¿Podría ser que consideró la oferta insuficiente? Su-min debe haber realizado una evaluación exhaustiva antes de llegar. Si bien el precio ofrecido fue generoso, existía la posibilidad de que otros bancos ofrecieran aún más. Este pensamiento inquietó al presidente Chen. Su-min era de gran importancia para su banco en ese momento. Además, la singularidad residía en el hecho de que no se trataba de un activo fijo ni de un stock. Esto era oro real, dinero líquido disponible para retirar en cualquier momento. En esta ocasión, Su-min le estaba presentando al presidente Chen una oportunidad importante. Excluyendo el lote de 50 brotes de bambú dorados extremadamente preciosos. Si esta transacción se realiza con éxito, Su-min se convertirá en un cliente importante para su banco. Al pensarlo, el presidente Chen apretó los dientes y dijo: Señor Su, si nuestra oferta no le convence, estoy dispuesto a aumentar el precio. En realidad, Su-min ya estaba satisfecho con la oferta. Aún podría cuidar de este activo a su regreso. Pero ¿quién podría quejarse de tener abundancia de riqueza? Si le parece bien, profundicemos en esto. Enseguida le haré una oferta más conveniente. Entonces ustedes dos pueden continuar con sus discusiones. Su-min asintió con indiferencia, irradiando un aire de compostura. Esto solo fortaleció la convicción del presidente Chen de que Su-min no estaba satisfecho con la propuesta inicial. Se sintió aliviado de haber actuado con rapidez al elevar la oferta. De lo contrario, perder a un cliente importante como Su-min lo atormentaría durante al menos 3 meses. Tras algunas negociaciones, el presidente Chen elevó el precio a 120 millones. Sin más vacilación, Su-min aceptó la tarjeta bancaria. Este trato no fue una pérdida. Gracias. Su-min guardó la tarjeta bancaria y hizo un comentario casual. Este es el camino a seguir. Si tiene algo más en su almacén para vender, no dude en contactarme. Le garantizamos un precio justo. El presidente Chen extendió apresuradamente su tarjeta de presentación. Los transeúntes al oír esto se quedaron boquiabiertos y todos quedaron asombrados. Entonces vino a vender sus mercancías. Lo que fue aún más sorprendente fue que había logrado conseguir 120 millones. ¿Qué tipo de artículos vendía? Ni siquiera un Vincent de 10.000 años alcanzaría semejante suma, ¿verdad? Es tan joven y ya es multimillonario. Acabo de firmar un contrato de 3 millones de yuanes. Al principio estaba emocionado, pero ahora no tanto. Lo más sorprendente es que solo vende una parte. Si sacara todo ese dinero, ¿cuánto sería? Es increíblemente guapo. ¿No es el príncipe azul con el que siempre he soñado? Hermana mayor, quizás deberías mirarte en el espejo. La envidia irradiaba entre los espectadores. Su-min escuchó los murmullos de la multitud circundante y ofreció una leve sonrisa. Soy dueño de una granja en el centro que vale 10.000 millones. Capítulo 16. No lo molestaré más, presidente Chen. Podemos continuar nuestra conversación más tarde. Tras las palabras de Su-min, expresó su gratitud a los oficiales de patrulla que le habían brindado protección desde atrás. Posteriormente se marchó. El presidente Chen asintió y se despidió diciendo: cuídese. Después de observar la partida de Su-min, el presidente Chen se dirigió al guardia de seguridad con un tono serio. Puede retirarse. El guardia de seguridad quedó desconcertado. El presidente Chen lo reprendió. ¿Cómo se atreve a ofender al cliente más estimado de nuestro banco? Su empleo aquí ya no es necesario. El presidente Chen se dirigió al resto del personal y ordenó: distribuyan de inmediato la foto del señor Su a todos los empleados. Todos deben memorizar su rostro. Siempre que el señor Su nos visite, todos deben darle una solemne bienvenida. Cualquiera que se atreva a ofender al señor Su enfrentará consecuencias. Justo ayer por la mañana, Su-min estaba preocupado por la dote exorbitante. Sin embargo, en un día se convirtió en multimillonario. El sistema realmente demostró ser extraordinario. Sin embargo, más allá de la riqueza, Su-min tenía más curiosidad sobre qué más se podía cultivar en esta tierra. Aunque los brotes de bambú que había plantado resultaron ser brotes de bambú dorados, estaba ansioso por ver cómo prosperarían las patatas, los cacahuetes, las frutas y otros cultivos.
Gracias al sistema agrícola, cualquier planta que Sumin cultivara florecería en su entorno ideal. Sumin notó que la fertilización y el riego no parecían ser muy efectivos, pero esto podría verse como la forma en que el sistema le permitía disfrutar de la alegría de la agricultura. Cosecha exitosa. Has ganado 50 puntos de experiencia. De repente, una notificación del sistema sonó en la mente de Sumin. Sumin se sorprendió y accedió rápidamente al panel de control. Granjero. Sumin nivel 1 experiencia. 50, 100 granja. Nivel 1 cada vez que arrancaba una fruta ganaba un único punto de experiencia. Una granja de nivel 1 ya contaba con un poder considerable. Si persistía en mejorar la granja, ¿qué transformaciones podrían aguardarle? Al contemplar esto, Sumin no pudo contener su emoción. Su resolución se solidificó y estaba dispuesto a trabajar diligentemente. Tarareaba una melodía mientras conducía de regreso. En poco tiempo, llegó de nuevo a la granja, aparcó el coche y salió. Se dirigió al campo de brotes de bambú, donde se ocupó de los brotes de bambú marchitos. Podrías recuperar 50 brotes de bambú marchitos. ¿Te gustaría recuperarlos? Sumin reflexionó. Recupera estos brotes de bambú marchitos. Recuperación exitosa. Felicidades. Has ganado 10 puntos de experiencia. El sonido de la notificación provocó una leve sonrisa en los labios de Sumin. La cosecha de cultivos otorgaba puntos de experiencia, y la recuperación de cultivos marchitos hacía lo mismo. Rebosante de vigor, Sumin se arremangó y se puso a trabajar. Al principio, Sumin aró la tierra donde había plantado brotes de bambú. Luego recorrió el almacén en busca de semillas de tomate. Se han sembrado tomates con éxito. Madurarán en 12 horas. Sumin recibió esta notificación con ecuanimidad, ya que estaba acostumbrado a tales sucesos. El riego y la fertilización podrían acelerar la maduración de los cultivos, mejorar su calidad y aumentar los rendimientos. Tras casi 3 horas de incansable esfuerzo, completó la siembra. Finalmente, suspiró aliviado. Hacía siglos que no trabajaba así. Ya no estoy tan en forma como antes. Aliviando el dolor de espalda con un suave masaje, Sumin se lavó las manos y los pies antes de reclinarse en la silla junto a la cabaña con techo de paja. Pensaba descansar un poco antes de reanudar su trabajo. De repente, el teléfono de Sumin sonó y su expresión cambió ligeramente al ver el identificador de llamadas. Fueron sus padres. Inmerso en sus tareas durante todo el día, Sumin se había olvidado de informar a sus padres sobre la cancelación del compromiso. Capítulo 17. Min, ¿cómo va tu próxima boda con Shue? ¿Ya se ha confirmado la fecha? La voz de la madre de Sumin resonó desde el otro extremo de la línea telefónica. Madre. Tras un momento de vacilación, Sumin se sintió obligado a ser sincero. Wang Shue y yo nos hemos separado. Disculpe. El tono de Lee Sumei estaba impregnado de urgencia. ¿Por qué no nos informaron de una decisión tan crucial? El feto en el vientre de Shue es inocente. Si se trata de dinero, tu padre y yo podemos conseguir fondos adicionales. Cueste lo que cueste, no deberíamos posponer tu boda. Las palabras de Lee Sumei conmovieron profundamente a Sumin, casi haciéndolo llorar. Sus padres eran gente sencilla del campo. Habían sacrificado mucho por él. Madre. Sumin aclaró. No es como te lo imaginas. Sin duda, asumiría la responsabilidad si el niño fuera mío, pero el bebé que Wang Shue lleva dentro no es mío. Disculpe. Lee Sumei quedó desconcertado. Madre, dejemos este asunto en paz. Para animarse, Sumin continuó. Por suerte, conseguí un trabajo prometedor. Gano más de 20.000 yuanes al mes. ¿Es eso así? Un toque de asombro tiñó la voz de Lee Sumei. Sé prudente con tus ganancias. Aparta algo para tu futura boda. Entendido, madre. Una sonrisa cruzó el rostro de Sumin. Muy bien, te dejaré volver a tus responsabilidades ahora. Con esas palabras, Lee Sumei finalizó la llamada. Sosteniendo el teléfono, Sumin sintió una oleada de emociones. Exhaló profundamente y guardó el teléfono. Si les revelaba a sus padres que era propietario de una parcela de tierra en la ciudad valorada en 10.000 millones, temía que no comprendieran su enormidad. La paciencia fue la mejor opción. Con el tiempo, les introduciría a los lujos de la vida urbana. Resolviendo esto, Sumin dejó de pensar en el asunto.
Su-min se reclinó cómodamente, dejando que el sol calentara su rostro mientras la suave brisa lo acariciaba. Justo cuando estaba al borde del sueño, el sonido de una campana estridente lo despertó. Abrió los ojos lentamente y, al ver el identificador de llamadas, frunció el ceño. Era el propietario quien lo llamaba. Al mirar el calendario, Su-min tuvo una epifanía. Ah, eso lo explica. Hoy fue día de alquiler. El lugar que alquiló estaba ubicado en una zona suburbana antigua. A falta de comodidades modernas como calefacción geotérmica o aire acondicionado, hacía un frío glacial en invierno y un calor opresivo en verano. El entorno quizá fuese algo austero, pero el precio estaba bien. El propietario, sin embargo, era conocido por su mal genio y su tacañería. Él percibía a Su-min como un blanco fácil y lo empujaba constantemente. Incluso acusó a Su-min de dañar el piso, las paredes y el viejo refrigerador de la casa. La verdad es que el lugar ya estaba en mal estado. El refrigerador era casi tan viejo como Su-min, por lo que su avería no fue una sorpresa. Fue la asequibilidad y la conveniente ruta de autobús cercana lo que hizo que Su-min optara por este lugar. En el pasado, Su-min habría contactado cortésmente al propietario por teléfono. Pero los tiempos habían cambiado. ¿Dónde estás ahora? En cuanto Su-min contestó la llamada, una voz estridente espetó. ¿Piensas saltarte el alquiler? Escucha, tienes 30 minutos. Si no has vuelto para entonces, busca otro sitio donde quedarte, aunque sea en la calle. Además, para que lo sepas, voy a subir el alquiler. A partir de ahora serán 1000 al mes. Con esto, la llamada terminó. Esto otra vez no. Su-min no pudo evitar sonreír. Periódicamente, el propietario aumentaba el alquiler y, anteriormente, Su-min le traía frutas y regalos, implorándole clemencia. Ya no iba a consentirle más. Su-min apagó su teléfono, se reclinó una vez más y en poco tiempo estaba profundamente dormido. Capítulo 18. Después de completar las tareas de la granja, Su-min cayó en un sueño profundo. Descansó durante 3 horas y luego se despertó con expresión satisfecha. Al despertarse, se sintió rejuvenecido y lleno de energía. Al revisar su teléfono, notó más de 50 llamadas sin respuesta. Tenía más de 30 mensajes sin leer. El propietario insistió bastante. Su-min supuso que el casero estaba furioso. Este pensamiento lo divertía en secreto. De todas formas, su casa no contenía nada de importancia. Solo ropa de cama, ropa y una computadora portátil de segunda mano, que era su artículo más valioso. No contenía ningún documento importante. Su-min se preparó tranquilamente y visitó el campo para inspeccionar sus plantas de tomates. Las vides efectivamente habían brotado. Junto a ellas había un palo proporcionado por el sistema que las sostenía y las ataba. Al fin y al cabo, los tomates maduros se han vuelto bastante pesados. Un repentino ruido en el estómago tomó a Su-min por sorpresa. Se dio cuenta de que no había comido en todo el día. Estaba tan absorto en sus tareas agrícolas que se le olvidaba la comida. Su-min se dirigió a la ciudad gastronómica cercana y consiguió un plato de fideos. ¿No es ese el señor Su? Mientras comía, resonó una voz familiar y asombrada. Su-min, sorprendido, miró de reojo. Para su sorpresa, era su viejo amigo, el presidente Chen. ¡Qué agradable sorpresa, presidente Chen! Su-min saludó con una sonrisa. El presidente Chen se acercó con cuidado y tomó asiento frente a Su-min. Una reflexión interior le recordó cómo incluso un magnate podía parecer tan humilde y sencillo. ¿Qué define a un multimillonario? Después de todo, sus necesidades diarias y estilos de vida a menudo reflejan los del individuo promedio. ¿Quién podría distinguir, por su simple apariencia, al magnate capaz de retirar grandes sumas en cualquier momento de un simple transeúnte? Si hubiera tenido los fondos, ya habría hecho alarde de ellos. Aunque ya se acercaba a los 50, no podía igualar la energía de alguien de 20 años. Agradecemos la confianza que han depositado en nuestro banco. El presidente Chen se humedeció los labios resecos. Hoy, nuestro banco organiza un sorteo para todos nuestros clientes, y acabas de ganar el premio mayor. Su-min se quedó momentáneamente desconcertado. ¿Podría ser real semejante fortuna? Sin embargo, rápidamente dedujo que no era una rifa real.
Estaba claro que el presidente Chen quería regalarle algo, pero le costaba encontrar un pretexto apropiado. Nunca pensé que tuviera tanta suerte. ¿Cuál es el gran premio, presidente Chen? Mientras Sumin daba un mordisco al fideo, investigó más a fondo. Un coche. Sin demora, el presidente Chen sacó una llave de su bolsillo y se la entregó a Sumin. Señor Su, no se ofenda. Este coche tiene un precio módico de 500.000 yuanes. Acéptelo, por favor. Sumin notó el emblema de BMW. Me pareció bastante decente. Se preguntó si debería comprarse un vehículo, ya que conducir su coche de venta de verduras se estaba volviendo un poco embarazoso. Por casualidad, el presidente Chen le regaló un BMW. De hecho, incluso si el coche no era excepcionalmente caro, necesitaba uno en ese momento. De hecho, estoy buscando un auto. Le agradezco mucho, presidente Chen. Sumin se guardó las llaves del coche en el bolsillo. Al observar la aceptación de Sumin, el presidente Chen exhaló un suspiro de alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. Señor Su, adjunto el contrato de compra-venta de su coche y los datos del seguro. Tenga la seguridad de que nuestro banco cubrirá el seguro de mantenimiento de su coche. Aprecio sus esfuerzos, presidente Chen. Sumin expresó su agradecimiento sin reservas. Comprendió que el gesto del presidente Chen no carecía de motivo. Ser un cliente importante del banco significaba que, con el aumento de depósitos e inversiones, el ascenso del presidente Chen estaba en el horizonte. Esto no fue más que una estrategia del presidente Chen para su futuro. Señor Su, no me entrometo más. Pronto le entregaremos el coche y lo aparcaremos abajo, con las matrículas ya preparadas. Está bien. Sumin asintió. Capítulo 19. Sumin comió hasta quedar satisfecho y pagó la cuenta. Al salir del edificio, notó un BMW nuevo y reluciente estacionado justo afuera del centro comercial. A su lado estaba un empleado del banco. Al ver a Sumin, se acercó rápidamente y le dijo: Señor Su, este auto es suyo. Gracias. Sumin expresó su gratitud, colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro del empleado. Infórmele a su presidente que pienso visitar su banco pronto. El rostro del empleado del banco se iluminó de alegría. ¿No había sido este el momento que tanto había deseado? Teniendo en cuenta la declaración del señor Su, el trato estaba cerrado. Gracias, señor Su. Con un asentimiento y una sonrisa, Sumin se deslizó en el asiento del conductor. Durante sus días universitarios, Sumin conducía ocasionalmente. Antes de eso, asistió a varios cursos de conducción, dominando el arte de manejar un automóvil deportivo. Se movió a través del centro de la ciudad y finalmente se dirigió hacia las afueras. El denso paisaje de rascacielos y centros comerciales comenzó a desaparecer. Aunque conocía esta ruta, antes solo la había recorrido en autobús. Ahora, conduciendo, el viaje se sentía claramente diferente. Al pasar por una intersección, tomó un giro y pronto entró en su zona residencial alquilada. El complejo carecía de estacionamiento, así que buscó un lugar cerca. Luego se dirigió a la entrada del edificio. Un aroma húmedo y mohoso llenaba la escalera, cuyas paredes estaban cubiertas de pequeños anuncios. Sumin subió con confianza al tercer piso. Apoyó la mano en la vieja puerta de madera y la empujó suavemente. Un ruido chirriante resonó en el pasillo. Sin embargo, justo cuando la puerta se abría levemente, fue arrancada bruscamente desde el otro lado. La frágil puerta tembló, parecía como si fuera a desintegrarse. La casera corpulenta, que no medía ni 1,5 metros de altura pero pesaba considerablemente, miró fijamente a Sumin. ¿Dónde estabas? ¿Por qué has vuelto tan tarde? Su voz estridente hizo que Sumin se estremeciera. No he hecho nada malo. Solo salí a comer algo. Con una sonrisa sutil, Sumin abrió suavemente la puerta. Tú. El casero, furioso, señaló directamente a Sumin con la mano temblorosa. Oye, compré un sofá nuevo. Me costó decenas de miles de yuanes. Lo has dañado gravemente. Pagarás la factura hoy. Yo cubriré los costos. Sumin respondió con una sonrisa. ¿Cuánto debo? ¿Qué? El propietario quedó sorprendido. Su percepción previa de Sumin era la de alguien que siempre buscaba su aprobación y actuaba de manera excesivamente complaciente cada vez que la encontraba. ¿Qué provocó en él ese cambio repentino?
Hasta donde ella sabía, Sumin estaba en quiebra. Había agotado todos sus ahorros en regalos y renovaciones para su futura suegra. Esa es la razón por la que se aprovechó de Sumin. Sin embargo, su comportamiento hoy fue inesperadamente diferente. Muy bien, son 30.000 yuanes. La propietaria declaró con las manos en jarras y una expresión severa. Por supuesto, me encargaré de ello. Con una leve sonrisa, Sumin accedió a su teléfono y rápidamente transfirió 30.500 yuanes a la cuenta del propietario. Los 500 yuanes adicionales eran para el alquiler. Cuando el teléfono del propietario vibró, ella lo revisó y encontró una suma inesperada que excedía los 30.000 yuanes. Ella quedó desconcertada. ¿Qué acaba de pasar? ¿No era Sumin a quien ella regañaba regularmente, esperando que regresara más tarde con una ofrenda de disculpa de frutas y regalos? De esa manera, podría ahorrar algo de dinero en productos agrícolas. Sin embargo, esta vez las cosas no sucedieron como se esperaba. Capítulo 20. Sumin no le prestó atención al propietario. Después de todo, con su nuevo estatus de multimillonario, poseía tierras valoradas en 10.000 millones. Francamente, esos individuos ya no estaban en condiciones de molestarlo. Al retirarse a su dormitorio, Sumin recuperó sus certificados de graduación y título de debajo de una caja. Sacó una bolsa de piel de serpiente de debajo de su cama y la llenó con lo esencial. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que no había nada más que quisiera llevar. He decidido no seguir alquilando aquí. Pagaré los pagos pendientes. Adiós. Con una sonrisa sutil, Sumin bajó las escaleras, agarrando la bolsa de piel de serpiente. El propietario quedó desconcertado por el comportamiento de Sumin. Ella personificaba a alguien que se aprovechaba de los vulnerables pero se acobardaba ante los dominantes. Aunque su marido era un hombre enérgico, era conocido por sus aventuras extramatrimoniales. A pesar de ser consciente de su infidelidad, ella siempre lo recibía en casa con un comportamiento alegre. Esa misma mañana, su esposo retiró una suma considerable para sus pasatiempos. Aunque ella comprendía sus intenciones, se sintió impotente para intervenir. Sintiéndose agraviado, el propietario tenía la intención de encontrar una razón para reprender a Sumin durante el cobro del alquiler ese día. Ella esperaba que Sumin le reembolsara el dinero que había comprado por un artículo para el hogar, pero él se negó. Durante los últimos 3 años, Sumin fue el único ocupante, lo que llevó al propietario a creer que él debía ser el responsable de cualquier daño. El propietario tenía un contrato de vivienda con estipulaciones específicas descritas. Una vez que recibió el pago de Sumin, tenía la intención de desalojarlo. Su plan era utilizar el pago de Sumin para renovar la propiedad y actualizarla a mejores electrodomésticos usados. Esto le permitiría aumentar el alquiler. Sin embargo, las acciones de Sumin la tomaron completamente por sorpresa. A diferencia de ocasiones anteriores, tras su llamada, Sumin no se apresuró a regresar. La hizo esperar más de 4 horas. A su regreso, él parecía indiferente hacia ella. Lo más notable es que, cuando ella exigió una compensación, Sumin le transfirió rápidamente los fondos. A pesar de recibir el dinero, se sentía algo descontenta. Furioso, el propietario cerró bruscamente la puerta y bajó furioso las escaleras. Estaba decidida a confrontar y reprender a Sumin. Al llegar a la planta baja, vio a Sumin cerca de un vehículo de lujo, sosteniendo una bolsa de piel de serpiente y conversando con 2 oficiales de patrulla. Riendo a carcajadas, el casero comentó: ¿Han pillado a Sumin robando a la policía? Con razón estaba tan ansioso por irse. Supongo que pensaba en la cárcel. Con una mueca de desprecio, el propietario observó la escena, su mirada llena de desprecio por Sumin. Ese lujoso vehículo valía fácilmente varios millones de yuanes. Fue audaz por parte de Sumin siquiera pensar en robar un automóvil tan caro, lo que probablemente le costaría una larga pena de prisión. Se preguntó de quién sería el coche. En este viejo barrio, conocía a la mayoría, pero estaba segura de que pocos podían permitirse un vehículo tan lujoso. Quizás alguien lo había estacionado allí simplemente temporalmente. De todos modos, creía que Sumin no tenía suerte. De todos los vehículos disponibles, eligió uno de lujo que valía más de 3 millones de yuanes, y ahora lo había atrapado la policía. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta.
suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.